Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Es un placer estar nuevamente con todos vosotros y vosotras, aquí aprendiendo, compartiendo, aportando valor y poniéndolo a tu disposición. Espero que te sientas cómodo, bienvenido, estás en tu casa y si quieres seguir aprendiendo, estás en el lugar indicado. Hoy te presento un gran autor, un referente en su sector, en su ámbito. Es una auténtica autoridad del campo de la salud y concretamente del estudio de la mente y de los comportamientos humanos. Así que sin más dilación te presento a este gran autor, el doctor Joe Dispenza, que más allá de doctor, aparte, también es profesor e investigador especializado en campos como la neurología, la neurociencia, la biología molecular, entre otros factores. Así que sin más dilación, y si quieres seguir aprendiendo, quédate porque esto te interesa. Vamos a aprender a través de su libro, una gran obra llamada Deja de ser tú, que os recomiendo encarecidamente que podáis ojear, y que nos habla de grandes joyas que podemos aplicar en nuestra vida y que nos ayudará a entender el por qué funcionamos como funcionamos. En esta obra, principalmente, Deja de ser tú, nos habla de cómo la mayoría de personas vivimos estancadas en un ciclo repetitivo, en un tipo de bucle en el que repetimos todo tipo de pensamientos, emociones que ya hemos experimentado en el pasado y cómo este hecho nos permite o nos lleva a vivir completamente estancados en esa realidad. Este libro, Deja de ser tú, nos presenta ideas para lograr transformar nuestra vida, salir de ese punto de estancamiento y llegar a el objetivo, la misión que deberíamos obtener o pelear, que sería el reprogramar nuestra mente y también nuestro cuerpo para vivir en un nuevo estado de ser, un estado mucho más productivo y más prolífico para nuestros intereses. Dicho esto, y de la mano de Joe Dispenza, este libro de algún modo aúna todo tipo de factores relacionados con neurociencia, epigenética y también física cuántica para lograr ese cambio que, entre otras cosas, permitió al mismo autor, a Joe Dispenza, no tener que pasar por quirófano por una lesión de columna y en apenas 9 semanas, de la mano de ciertas técnicas que luego entraremos, lograr volver a caminar cuando le dijeron que no lo conseguiría si no se sometía a una cirugía y tener que pasar por quirófano. Así que sin más dilación, empezamos. El primer punto que nos expresa este libro, esta gran obra, nos hace referencia a que nuestra personalidad crea nuestra realidad personal. ¿Por qué? Porque al final lo que sentimos y pensamos repetidamente lo que logra es crear patrones neuronales en nuestro cerebro. ¿De acuerdo? De esta manera, y para que nos entendamos, cuando pensamos algo, sentimos en relación, o sea, generamos una emoción. Y ese pensamiento y esa emoción repetitiva y continua en el tiempo, lo que genera es el solidificar, el consolidar ciertos comportamientos que conllevarán unos resultados u otros en función de cómo sean esos pensamientos y esa noción que surja o emerja de él. Por ello, si seguimos pensando y sintiendo lo mismo, al final obtendremos los mismos resultados. Es por eso que es tan importante el hecho de reprogramarnos. ¿De acuerdo? Un ejemplo que nos presenta este libro es, por ejemplo, si piensas que de manera certera, de manera clara, que nunca tendrás suerte en el dinero, lo que estás haciendo es reforzar y reafirmar una escasez en la abundancia de dinero. Y por eso, al final, vas como consecuencia, si crees que no vas a tener suerte en el dinero, lo que vas a conseguir es que tu mente se lo crea y que las decisiones limitantes aparezcan. Es decir, acordaos de la idea. Pensamiento, no tendré dinero, tendré mala suerte. La emoción negativa, derivado de ello, de creérmelo, conllevará a tomar decisiones y comportamientos limitantes con eso. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Se perpetuará o se consolidará el hecho de no disponer de dinero. Tan fácil como eso. Acordaros, pensamiento ligado a emoción, y ese pensamiento y esa emoción consolidan un comportamiento y ese comportamiento acabará derivando en el resultado final. Si todo ese proceso es en positivo, imaginaros el impacto enorme que puede tener para nuestro beneficio. Pero si es en negativo, la consecuencia evidentemente virará hacia un resultado no satisfactorio. ¿De acuerdo?
Bien, como apunte, para que os hagáis una idea de este concepto, el doctor Joe Dispenza nos habla, en base a estudios evidentemente que ha realizado y que ha podido tener acceso, que un 90%, ojo, 90% de nuestros pensamientos del día a día, o sea, pensamientos diarios, son exactamente los mismos que el día anterior. Y por ello, lo que nos dice el propio autor es que debemos centrarnos en ese 10% restante, que es el que debemos tomar la atención, esfuerzo y perseverancia para lograr cambiar y reprogramar todo ello. ¿De acuerdo? Esos pensamientos del 10% deben ser elevados, positivos. ¿De acuerdo? Bien, en segundo lugar, la segunda idea que rescato de esta gran obra hace referencia al gran poder que tiene el presente, que realmente es la clave del éxito, la clave de posibilitar el cambio que deseamos en nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque ahí viene, de entrada, nos presenta una idea que ya hemos comentado en otros vídeos, que a menudo lo que hacemos es vivir en el pasado. En lugar de vivir el momento presente de aquí a ahora, vivimos y volvemos a pensamientos y emociones pasadas. Y eso nos impide estar en el momento presente. ¿De acuerdo? Nos guía la culpa, el resentimiento, emociones que llevamos aquí dentro, negativas, que hemos experimentado tiempo atrás. Y eso lo incorporamos a un presente y no logramos salir de ahí. Seguimos con nuestra mente en el pasado. ¿De acuerdo? Pero a la vez también ocurre el hecho de proyectar nuestra mente en un futuro, en aquello que todavía no ha acontecido y que no ha sucedido. Por ejemplo, con ansiedad o miedo por el que vendrá o por aquello que debo afrontar en un futuro o puede ser. Y ese pensamiento futuro quizá está basado en cabalas, en suposiciones, en hipótesis. Pero nuestra mente viaja al futuro dejando de estar en el presente, que es el momento donde deberíamos iniciar la toma de acción para lograr ese cambio que queremos. Por lo tanto, fijaros cómo no estamos viviendo realmente el momento presente. O estamos anclados en el pasado o estamos preocupados por el futuro. El aquí y ahora es lo importante. ¿De acuerdo? De ahí que, como nos dice Joe Dispenza, como consecuencia de eso, de estar permanentemente viviendo el pasado o el futuro, pero no el presente, vivimos completamente y de manera continua expuestos a, a vivir en un modo de supervivencia continuo. ¿De acuerdo? Y fruto de ese estado, cuando estamos en ese estado de querer salir o sobrevivir más que vivir, lo que hacemos es que aparezcan emociones como el estrés, la ansiedad, es decir, abrimos la puerta a ese tipo de emociones que se anclan en nuestro interior, en nuestro día a día, y que nos apartan de la felicidad y poder preocuparnos realmente de lo más importante para poder lograr el cambio. ¿De acuerdo? El autor nos presenta un ejemplo muy claro, y lo entenderéis perfectamente. Si cada día nos levantamos preocupados por el trabajo, por el trabajo, las tareas que debemos hacer, nuestra mente y nuestro cuerpo se acostumbran a esa emoción, que es lo más regular que vivimos. Por lo tanto, si no logramos romper ese ciclo, ese bucle, que se vuelve como infinito, nuestra vida seguirá exactamente igual y por tanto, por ende, nuestros resultados seguirán siendo los mismos. ¿De acuerdo? Bien. Joe Dispenza ha trabajado y ha vivido, sobre todo ha vivido con personas, pacientes y demás, que han vivido traumas realmente graves, de extrema gravedad además. Pero cuando el doctor les enseñó a focalizarse y a enfocarse realmente en sus objetivos, en su presente, en el aquí y ahora, y en soltar el pasado, es cuando esos pacientes lograron, por fin, recuperar su bienestar emocional. Y fruto de eso, incluso, impulsados por el bienestar emocional, lograr mejorar su estado físico, su salud. Por lo tanto, hay que generar ese momento de cambio. Dejar de vivir anclados al pasado y ni pensar en el futuro. Estar presente en el aquí y ahora y tomar acción. ¿De acuerdo? La tercera idea que rescato de esta obra, Deja de ser tú, de Joe Dispenza, hace referencia a el gran poder y la gran herramienta que es la meditación. Una práctica que poco a poco cada vez más gente se va animando a ejecutar. Y es que la meditación, lo que hace es lograr cambiar estructuras de nuestro cerebro. Y de esta manera lo que permite, entre otras cosas, es que las personas se liberen
de esos viejos paradigmas, de esos viejos elementos o patrones de pensamiento que teníamos en un pasado y que no nos permiten avanzar. ¿Vale? Así que cuando practicamos la meditación plena, la meditación consciente y de forma sobre todo consistente, regular, lo que logramos es lograr crear una nueva versión de nosotros mismos. Antes, incluso, de que se materialice en la realidad. Es decir, que como decimos, debemos lograr crear la nueva realidad primero en nuestra mente, y como hemos hablado de ese poder, lo que nuestra mente ya ha creado, posteriormente va ligado a las emociones y comportamientos que van a crear y materializar la nueva realidad que deseamos. Todo parte de la mente y luego se materializa en el plano físico. Por lo tanto, todo sucede primero en nuestra mente. ¿De acuerdo? Bien. Joe Dispenza, para reforzar esta idea y para que entendáis un poco por dónde van los tiros, utiliza un ejemplo muy claro y nos habla de que numerosos estudios, muestran cómo las personas que meditan de forma regular y de forma consistente experimentan mucho menos estrés, desarrollan una mayor capacidad de creatividad y además, por si no fuera poco ya eso, lo que hacen es experimentar una mayor toma de decisiones. Toman decisiones más correctas y por tanto impactan positivamente en sus vidas. No se equivocan tanto, ¿de acuerdo? Están mucho más orientados a lograr tomar decisiones importantes y de forma correcta. Bien, ahí, en este punto de la meditación, Joe Dispenza se detiene para analizar su propia historia, que es la que os comentaba al principio del vídeo. Joe Dispenza sufrió un grave accidente de mucha gravedad, ¿de acuerdo? Y los médicos lo que le dijeron es que que dejaría de caminar, que no podría caminar, a no ser que pasara por quirófano y se sometiera pues, a una cirugía para arreglar ese problema. Pues bien, el doctor Joe Dispenza, en lugar de operarse, hacer caso a los doctores, a los médicos que indicaban el pasar por quirófano, lo que pensó y lo que ejecutó en este caso fue empezar a practicar la meditación de forma consistente y regular y también utilizar la visualización, el poder de las visualizaciones para lograr reparar la columna maltrecha. Pues bien, fruto de ese trabajo de meditación regular y del poder que hay detrás de las visualizaciones que él realizó, logró en apenas 9 semanas volver a caminar sin pasar por el quirófano como lo habían dicho. Así que, al final, esas son pruebas sobradas de que una persona del ámbito científico, del ámbito de la salud, pues en primera persona cuenta cómo estas prácticas que quizá para mucha gente son impensables o que para mucha otra gente puedan pensar que son completamente poco útiles, realmente tienen cada vez más, en base a estudios, una repercusión probada y con resultados realmente efectivos. Bien. Un cuarto punto que presenta el libro y que sostiene el autor hace referencia a la biología de cambio y de cómo podemos reprogramar nuestro cerebro y también nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? La idea principalmente se centra en poner el foco en que nuestro cerebro no distingue entre una experiencia real y una que imaginamos de manera muy certera o muy vívida. Por lo tanto, es tan importante el peso de nuestra mente que debemos entender que cuando creemos con mucho poder, con mucha fe, con mucha certeza en algo, como nuestro cerebro no es capaz de identificar si ese algo es real o es inventado, tenemos que tener mucho cuidado de nuestros pensamientos. Y por ende, si entendemos este concepto, convendréis conmigo en que es sumamente importante que nuestros pensamientos sean enfocados a lo positivo. Puedo hacer esto, soy plenamente capaz de conseguir lo otro, voy a materializar este objetivo, esta meta, tengo las habilidades que se requieren para este puesto de trabajo, voy a reparar y voy a sanar la relación o la mala relación que existe ahora mismo con este familiar o con esta persona, con la que mantenía una amistad muy sólida con anterioridad. Todo está aquí. Por lo tanto, al cambiar nuestro pensamiento y también nuestras emociones, lo que hacemos es reprogramar nuestra biología y así actuar de forma
lograr finalmente actuar de forma diferente y lograr también como consecuencia resultados diferentes, mejorar esos resultados si realmente lo queremos así. Además, Joe Dispenza nos indica también y apunta que la epigenética demuestra científicamente con estudios probados y resultados cada vez más presentes que podemos encender, para que nos entendamos, o también apagar los genes según nuestro estado mental y emocional. Por lo tanto, una vez más, hay que vigilar lo que pensamos, tenemos que controlar qué sentimos, porque eso al final va a consolidar comportamientos que van a permitir lograr esa realidad que deseamos. En consecuencia, positiva o negativa en función de lo que pensemos y sintamos. ¿Sí? Como ejemplo, Joe Dispenza nos habla de que si imaginamos repetidamente que hablamos en público delante de mucha gente con confianza, cuando suceda ese hecho, cuando lleguemos a ese punto de tener que hablar públicamente ante mucha gente, el haberlo imaginado previamente, el haberlo ya sentido, experimentado en nuestra mente previamente, va a lograr que cuando llegue ese momento en el plano físico, lo hagamos, consigamos el hablar con mucha más confianza en público, con mucha más seguridad en aquello que realizamos. ¿Sí? El mismo Joe Dispenza en su propia experiencia nos habla de cómo él ha llegado a documentar numerosos casos de personas que se han curado de enfermedades crónicas simplemente por el hecho de reprogramar su mente con pensamientos enfocados a salud y bienestar, consolidando el hecho de tengo salud, siento bienestar, y con esas prácticas realizadas de manera recurrente, persistente en el tiempo, han logrado reprogramar esa mente y viajar directamente a un estado de plenitud física, plenitud emocional también. Está todo ligado, ¿de acuerdo? La mente, con las emociones y los resultados, los comportamientos. Y como quinto punto, y con este acabo este vídeo porque no quiero extender mucho más, habrá tiempo de hablar sobre ello en futuros vídeos, porque da mucho de sí esta hora, pero tampoco quería extenderme en exceso. El punto número 5 que he rescatado hace referencia a la química del cuerpo, ¿no? Cómo nuestro organismo actúa a través de la química y cómo podemos romper con esa adicción emocional del pasado. Y para que os hagáis una idea de este concepto, Joe Dispenza nos habla de que nuestras emociones generan una serie de neuroquímicos que activan ciertas reacciones posteriores en nuestro cuerpo. ¿Sí? Y es que el cuerpo, nuestro organismo, se vuelve completamente adicto a experiencias traumáticas, experiencias o emociones negativas, como pueden ser el estrés, el miedo, la ansiedad, la ira, por ejemplo, y porque realmente estamos acostumbrados a recibir esas sustancias químicas. Es lo que hablábamos, ese estado muchas veces del modo supervivencia va ligado, nos lleva a que emerjan este tipo de emociones más de sufrimiento, de estrés, de ansiedad, de ira, derivado de esa situación de sufrimiento, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que cuando nuestro organismo se acostumbra, como si fuera una adicción, porque es una adicción, a esas sustancias químicas derivadas de estos estados más bajos a nivel emocional, estrés, ansiedad, miedo, lo que hace es que si intentamos cambiar eso con cosas positivas, vamos a toparnos con una resistencia, porque el organismo nos va a pedir exactamente esos químicos derivados de lo negativo. Por eso cuando introducimos aspectos positivos nos vamos a topar de entrada con una fuerte resistencia de nuestro organismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere o está programado para seguir sintiendo lo que ya conoce. Si nuestro organismo está familiarizado con sentir aquellas emociones negativas, va a querer seguir siendo alimentado por este tipo de emociones. Por eso es normal toparnos con una resistencia fuerte al principio y la reprogramación es algo regular que no pasa de un día para otro, sino que hay que ir trabajando, sosteniendo en el tiempo para ir poco a poco logrando esos cambios. ¿Sí? El ejemplo que nos plantea el libro y el propio autor hace referencia a que si alguien, por ejemplo, ha experimentado estrés o victimización, su cuerpo se ha acostumbrado a esa química. Cuando, por ende, cuando esta misma persona intente ser feliz o lograr esa confianza en sí mismo, su propio cuerpo va a generar ansiedad como respuesta. ¿Por qué? Porque echa en falta el estrés.
estar acostumbrado, echan falta de estrés y van a responder inicialmente con ansiedad. ¿De acuerdo? Esa es la resistencia de la que hablábamos hace un momento. ¿Sí? Para ilustrar un poco más el caso y acabar, Dispensa, este gran doctor y especialista en la mente, nos habla de una mujer que había vivido 20 años sintiendo resentimiento hacia sus parejas. Y cómo cada vez que ella intentaba avanzar, su cuerpo buscaba y respondía liberando esa emoción de ira. ¿De acuerdo? Ese recuerdo estaba anclado en ella y emergía la ira como emoción a pesar de sus intentos por superarlo, por subsanar ese problema y mejorar su situación. La ira siempre se le presentaba en su camino. Pero con la práctica de meditación y con reprogramación mental, finalmente logró quitarse esa cadena emocional y en pocos meses transformó su vida. Así que nada, amigos. Perdón. Espero que haya quedado claro que la mente es el que guía todo lo que viene a continuación. La mente y las emociones son los que consolidan comportamientos y según el tipo de comportamiento que reproducimos, logramos un resultado u otro. Por eso es tan importante ser consciente de cómo funciona nuestra mente y sobre todo tener claro, es muy importante que tengas claro que tu realidad actual viene seguramente anclada por pensamientos del pasado, por emociones que están ahí atrás. Y que tu propia realidad, si no te gusta, si no estás feliz y conforme con ella, no es inamovible, no es inflexible, no es algo rígido, sino que se puede trabajar, se puede reprogramar tu mente para lograr realizar o experimentar el tipo de vida que tú deseas vivir. ¿Sí? Con práctica de meditación, con visualizaciones y con otro tipo de entrenamiento que iremos viendo, lograrás con el tiempo y de forma regular ir creando ese escenario que tú un día quieres vivir y hacer que sea tu realidad, tu vida perfecta, aquella con la que has soñado y sobre todo desde un estado de plenitud, de felicidad y con salud y bienestar físico, pero también emocional y mental. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado y de la mano de Joe Dispenza seguiremos aprendiendo, ya que hay muchísimas obras interesantes en su haber que espero, llegado el día, poder compartir con todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo